Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. En nuestra empresa, todo suele estar tranquilo y un poco aburrido. Pero un día, la dirección decidió verificar la asistencia. La jornada laboral empieza a las 8. Querían saber exactamente a qué hora llegaban los empleados al trabajo por la mañana. Por eso, en la entrada de la oficina pusieron un diario especial. Estaba sobre una mesa pequeña cerca del puesto de seguridad. En este diario, cada trabajador tenía que escribir la hora de llegada y firmar. Y yo tenía que revisar los resultados y después mostrárselos a la dirección. Esa mañana tenía que ir a otra empresa por trabajo. Por eso llegué a la oficina a las 9:30. Cuando entré en la oficina, vi al guardia de seguridad. Él se estaba riendo y no podía parar. Luego me miró y me mostró el diario en silencio. Lo abrí y empecé a leer. La primera anotación era normal. López 7:59. Luego se puso más interesante. García 7:60. Ramírez 7:62. En general, nuestros empleados escribían la hora hasta 7:99. Ese día, entendí que en nuestra oficina hay un tiempo especial y vive según sus propias reglas. Y la agradable mañana soleada en esa oficina era más larga de lo habitual. Теперь слушаем с переводом. En nuestra empresa, todo suele estar tranquilo y un poco aburrido. В нашей компании все обычно спокойно и немного скучно. En nuestra empresa, todo suele estar tranquilo y un poco aburrido. Pero un día, la dirección decidió verificar la asistencia. La jornada laboral empieza a las 8. Но однажды руководство решило проверить посещаемость. Рабочий день начинается в 8. Pero un día, la dirección decidió verificar la asistencia. La jornada laboral empieza a las 8. Querían saber exactamente a qué hora llegaban los empleados al trabajo por la mañana. Они хотели точно узнать, во сколько сотрудники приходят на работу утром. Querían saber exactamente a qué hora llegaban los empleados al trabajo por la mañana. Por eso, en la entrada de la oficina pusieron un diario especial. Estaba sobre una mesa pequeña cerca del puesto de seguridad. Поэтому у входа в офис положили специальный журнал. Он лежал на маленьком столе рядом с постом охраны. Por eso, en la entrada de la oficina pusieron un diario especial. Estaba sobre una mesa pequeña cerca del puesto de seguridad. En este diario, cada trabajador tenía que escribir la hora de llegada y firmar. В этом журнале каждый работник должен был написать время прихода и поставить подпись. En este diario, cada trabajador tenía que escribir la hora de llegada y firmar.
y yo tenía que revisar los resultados y después mostrárselos a la dirección. А я должен был проверять результаты и потом показывать их руководству. Y yo tenía que revisar los resultados y después mostrárselos a la dirección. Esa mañana tenía que ir a otra empresa por trabajo. Por eso llegué a la oficina a las 9:30. В то утро мне нужно было по работе поехать в другую компанию. Поэтому я приехал в офис в 9:30. Esa mañana tenía que ir a otra empresa por trabajo. Por eso llegué a la oficina a las 9:30. Cuando entré en la oficina, vi al guardia de seguridad. Él se estaba riendo y no podía parar. Когда я вошел в офис, я увидел охранника. Он смеялся и никак не мог остановиться. Cuando entré en la oficina, vi al guardia de seguridad. Él se estaba riendo y no podía parar. Luego me miró y me mostró el diario en silencio. Lo abrí y empecé a leer. Потом он посмотрел на меня и молча показал мне журнал. Я открыл его и начал читать. Luego me miró y me mostró el diario en silencio. Lo abrí y empecé a leer. La primera anotación era normal. López 7:59. Первая запись была обычная. Лопес 7:59. La primera anotación era normal. López 7:59. Luego se puso más interesante. García 7:60. Ramírez 7:62. Дальше стало интереснее. Гарсия 7:60. Рамирес 7:62. Luego se puso más interesante. García 7:60. Ramírez 7:62. En general, nuestros empleados escribían la hora hasta 7:99. В общем, наши сотрудники писали время до 7:99. En general, nuestros empleados escribían la hora hasta 7:99. Ese día, entendí que en nuestra oficina hay un tiempo especial y vive según sus propias reglas. В тот день я понял, что у нас на работе особое время, и оно живет по своим правилам. Ese día, entendí que en nuestra oficina hay un tiempo especial y vive según sus propias reglas. Y la agradable mañana soleada en esa oficina era más larga de lo habitual. А приятное солнечное утро в этом офисе было длиннее, чем обычно. Y la agradable mañana soleada en esa oficina era más larga de lo habitual. Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. En nuestra empresa, todo suele estar tranquilo y un poco aburrido. Pero un día, la dirección decidió verificar la asistencia. La jornada laboral empieza a las 8. Querían saber exactamente a qué hora llegaban los empleados al trabajo por la mañana. Por eso, en la entrada de la oficina pusieron un diario especial. Estaba sobre una mesa pequeña cerca del puesto de seguridad. En este diario, cada trabajador tenía que escribir la hora de llegada y firmar.
y yo tenía que revisar los resultados y después mostrárselos a la dirección. Esa mañana tenía que ir a otra empresa por trabajo, por eso llegué a la oficina a las 9:30. Cuando entré en la oficina, vi al guardia de seguridad. Él se estaba riendo y no podía parar. Luego me miró y me mostró el diario en silencio. Lo abrí y empecé a leer. La primera anotación era normal. López 7:59. Luego se puso más interesante. García 7:60. Ramírez 7:62. En general, nuestros empleados escribían la hora hasta 7:99. Ese día, entendí que en nuestra oficina hay un tiempo especial y vive según sus propias reglas. Y la agradable mañana soleada en esa oficina era más larga de lo habitual. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.